Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Como siempre, tenemos acá una clase nueva. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cuento fantástico. Pero antes de ello, sí, te quiero preguntar a ti, ¿qué es un cuento fantástico? ¿Qué imaginas por cuento fantástico? ¿Ya? Entonces, cada uno de nosotros va haciendo respuestas de forma mental, ¿sí? Para poder imaginar qué es un cuento fantástico. Entonces nos paramos a contar, ¿no? ¿Qué es lo que puede imaginar yo que puede haber, que puede pasar en un cuento fantástico? Seguramente están imaginando seres extraños, ¿no? Seres que no existen en nuestra realidad, correcto, hadas, monstruos, dragones, ¿no? En fin, todos esos elementos, si los has imaginado, pertenecen o podrían pertenecer a un cuento fantástico, ¿correcto? ¿Qué hay que decir del género fantástico? Que es un género artístico donde hay presencia de elementos que están fuera de la realidad, ¿sí? Y lo fantástico no solamente se puede ver en la literatura, sino también en el cine, en las historietas, en los videojuegos, ¿ya? Y sobre todo nosotros tenemos en la mitología, en los mitos y leyendas, ¿no? Donde aparecen personajes, sí, que mantienen esta característica de irreal, ¿no? Por ejemplo, les mencionaría nada más a Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿De dónde salen? Del lago Titicaca. Esa situación viene a ser una situación fantástica que evidentemente no había debido de pasar en la realidad, porque imagínense quién podría salir, ¿no? Del lago Titicaca, tal y como lo han hecho Manco Cápac y Mama Ocllo, por ejemplo, ¿sí? O en el caso de Wando y Huascarán, que se han convertido en nevados, ¿no? Y eran personas, según lo que cuenta la leyenda, ¿correcto? Entonces, hacer ese tipo de transformaciones o de modificaciones de los personajes es hacer justamente literatura fantástica, ¿sí? Para que me entiendan un poco más, no solamente tenemos en los cuentos de hadas, en las leyendas, en los mitos, literatura fantástica, sino que esta literatura ya también puede presentarnos a los personajes como nosotros mismos de la vida cotidiana, ya, pero que de alguna manera tienen un elemento fantástico. Veamos, por ejemplo, ¿sí? Veamos. Yo les he traído acá como lectura motivadora el resumen de La noche boca abajo de Julio Cortázar. Leamos un poco el resumen. Ojo, que por cuestiones de tiempo evidentemente solamente les traigo el resumen, pero si tú quieres leer te invito a leer La noche boca abajo, boca arriba, para que ustedes puedan entender mejor la historia, ¿sí? Entonces leemos conmigo el cuento. Un joven sale del hotel en su motocicleta y recorre la ciudad. Mientras atraviesa una calle, no se da cuenta de que una mujer cruza la calzada, por lo que ocurre un accidente. Ella sale ilesa, mientras que el hombre tiene varias heridas. Él es llevado al hospital. Ahí se queda dormido y sueña que está en una selva oscura por la noche. Él huye de los aztecas que buscan prisioneros para llevar a cabo su sacrificio dentro del ritual de la guerra florida. En el sueño, el hombre pertenece al pueblo moteca. Posteriormente, despierta en el hospital recostado en una cama y con sus heridas curadas. Se vuelve a quedar dormido debido a la fiebre. Se localiza en una selva donde se oculta. Se ve que se acercan antorchas. Tiene un cuchillo en las manos. Cuando las luces están sobre él, ataca a sus perseguidores, pero es capturado. Regresa a la sala médica, siente sed, bebe agua y el sueño lo vuelve a invadir. Una vez más se halla en la oscuridad, atado, mientras espera su turno para ser sacrificado. Llegan los acólitos del templo para llevarlo boca arriba a la piedra del sacrificio.
Al cerrar los ojos se percata de que está en la sala del hospital y no espera no volver a tomar. Quiere beber agua, pero antes de tomar la botella aparece nuevamente la noche. Oye los sonidos de los tambores, observa los cuerpos de los sacrificados y mira el sacerdote que lleva a cabo los sacrificios con un cuchillo. Finalmente el hombre desea despertar de la pesadilla, pero se da cuenta que no está soñando, de que el verdadero sueño era el otro donde se encontraba en el hospital. Y evidentemente nuestro personaje pues muere. ¿Se dan cuenta? Sí, de el movimiento fantástico que se hace en este cuento. Ojo que es un resumen y tú lo podrías leer. Te invito a que leas el cuento de manera completa para que puedas sentir la sensación de este cuento, ¿sí? La atmósfera, los personajes, el ambiente en cual que se despliega, en fin. Inicialmente teníamos a un personaje que estaba pues en el hospital y que de repente en sus sueños aparecía en una selva, ¿correcto? Se supone que era un sueño, pero al final aparentemente el sueño era el hospital donde había estado y termina muerto, ¿no? Por lo que dice al final del resumen. ¿Se dan cuenta cómo ha dado ese giro? ¿Sí? La historia nos ha cambiado de una situación a otra, ¿sí? Un hombre que sueña su propia muerte, ¿no? Imagínense. Muy bien. Sigamos entonces y a conocer un poco más sobre el cuento fantástico. Bien, el cuento fantástico se caracteriza por la imposibilidad real de sus personajes, lugares o temas. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente no podemos encontrar en nuestra realidad ya lugares como el que están viendo ahí, correcto, sí, como este de acá, o personajes, ¿no? Como Shrek, por ejemplo, que es un ogro, ya, o Fiona, también igual que es la enamorada, sí, no podríamos encontrar personajes en la vida real así, correcto. Lugares, por ejemplo, a ver, recuerdo el país de Nunca Jamás de Alicia en el de Alicia, por ejemplo, en el país de las maravillas, ya no podríamos encontrar un lugar así, ¿correcto? Entonces podríamos imaginarlo, sí, y hacer de eso un cuento fantástico. Entonces, cuando dice que es un relato verosímil con elementos extraños, quiere decir que ese cuento aparentemente puede ser real, pero evidentemente nosotros sabemos que no lo es, ¿no? Con elementos extraños, por ejemplo, decía el ogro, las hadas, las brujas, ¿no? Recuerden la historia de Hansel y Gretel, o acá en Ancash tenemos una historia que se llama El Achique, ¿correcto? Y que tiene esos elementos fantásticos, ¿ya? Misterios o hechos inexplicables, dice. Vacila entre lo natural y lo sobrenatural. Lo natural es que haya una persona. Lo sobrenatural sería que esa persona tenga poderes mágicos, por ejemplo. ¿Ya? Produce en el lector, dice, vacilación, duda, ¿no? Imagínense, yo leo a un personaje de ese tipo y me empieza a contar la historia que este personaje tiene poderes, entonces yo empiezo a dudar, ¿será cierto que las personas tengan poderes? ¿No? Perplejidad o asombro, suspenso, incertidumbre, angustia por saber si en realidad es eso. Si me causa ese efecto el cuento fantástico, entonces habrá logrado su finalidad. Sigamos. Algunos de los clásicos temas que aborda este tipo de cuentos son, por ejemplo, un ser humano, ¿sí? Que sufre metamorfosis. Miren acá, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, si han leído, aunque no es un cuento, evidentemente es una novela, ¿ya? Y ustedes la habrán visto en película, ¿ya? Nosotros tenemos a personajes humanos, ¿sí? Que tienen unas características resaltantes, ¿correcto? En este caso la mala, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas. O acá también este personaje que evidentemente no podríamos encontrar un personaje de ese tipo en la realidad, ¿ya? Pero que en Alicia en el País de las Maravillas sí se puede encontrar. Entonces, también
¿sí? También a eso alude justamente un ser que sufre una metamorfosis o un cambio, ¿sí? Este ser humano tiene un cambio que se puede notar evidentemente ahí, ¿sí? Por otro lado, dice también animales, objetos o espíritus, ¿no? Por ejemplo, acá el conejo, ¿sí? Los conejos que se animizan, dice, quiere decir que estos conejos o estos animales ya tienen rasgos humanos o suelen ser eh, animales ya con personalidad humana. Es decir, mienten, son alegres, son tristes, caminan en dos patas, ¿no? La mayoría, como lo hacen los humanos, piensan como lo hacen los humanos, en fin. Por eso dice, adquieren características propias del ser humano, ¿ya? Eh, el conejo es el que da la hora, por ejemplo, en Alicia y el País de las Maravillas, ¿no? Si nosotros vamos a otro cuento que ustedes conocen como Caperucita Roja también, evidentemente ese lobo sí actúa como un humano, ¿ya? O en La Bella y la Bestia. La bestia también viene a ser un personaje que se transforma, es decir, una persona que se transforma, hace metamorfosis o mutación, cambia su apariencia, ¿ya? Y vemos a una persona convertida en un animal, ¿no? Y evidentemente nuestra realidad no se da así. Pero en los cuentos se presentan de esa forma. Muy bien. Suceden viajes en el tiempo, dice al pasado o al futuro. El tiempo se detiene o existen desajustes entre el tiempo cronológico, es decir, el tiempo objetivo y del mundo exterior, y el tiempo interior del personaje. Suceden quiebres temporales o espaciales. Explico acá. Podemos tener a un personaje, por ejemplo, que está viviendo en el año 2020 y tiene una máquina que hace posible que se pueda ir a 1800. Entonces, por ejemplo, no esa forma de viajes al futuro o perdón, al pasado, ya vendría a ser también parte de lo fantástico. Que podría irse al futuro también igual, ¿sí? Entonces, eh, lo otro que se podría hacer, ¿no? Que mediante un hechizo encantado yo pueda detener el tiempo, por ejemplo, dentro de la historia. ¿Sí? Podría hacer ese tipo de cosas dentro de mi cuento, ¿correcto? Entonces, de esa manera se puede ver el manejo del tiempo, ¿ya? Y dentro del mismo personaje también, cuando el personaje, por ejemplo, empieza a pensar, ¿no? Y todo a su alrededor se detiene mientras él está pensando, mientras él está viajando en su imaginación, ¿no? A espacios y tiempos distintos al cuales vive. Por ejemplo, otra vez está en el año 2020, ¿no? Y él viaja a un mundo a través del sueño, ¿no? A través de su imaginación a un mundo de hace 200 años. O podría viajar a un mundo de acá a 200 años, en el 2020, 200 por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede también en los personajes, ¿no? O en las situaciones que se van a dar. ¿Ya? Y evidentemente, acá, esta característica, ¿no? Nos dice, el sueño y la realidad se relacionan de modo inexplicable. ¿Se acuerdan de la noche boca arriba? ¿Sí? No se sabe cuál es sueño, no se sabe cuál es realidad. Se mezclan los dos, se relacionan, ¿no? Varios personajes sueñan lo mismo, dice. No es posible distinguir entre lo que uno sueña y lo que vive en la realidad del cuento. Claro, nuestro personaje de la noche boca arriba, ¿sí? Nos presenta un espacio donde primero pensamos que él estaba en un hospital y su sueño era que estaba en una selva. Pero al final nos dice de nuevo que en realidad él estaba en la selva y que su sueño era estar en un hospital, ¿correcto? Y miren cómo cambia entonces la realidad y el sueño constantemente, ¿no? También es propio de los cuentos fantásticos que un personaje sueñe
y un elemento del sueño aparezca cuando el personaje despierta, dice, ¿no? Imagínense que ustedes han soñado, en el caso de los varones, un PlayStation, una PC gamer, ¿no? En fin, en su cuento han soñado que por sus méritos han conseguido, ¿no? Y te has quedado solamente en ese sueño, has despertado, ¿no? De tu sueño, que has dormido toda la tarde, ¿no? Y encuentras una caja en tu cuarto. Extraña, ¿sí? La abres y evidentemente es el juego de PlayStation que tú querías, ¿ya? O las mujeres, el objeto que hayan pedido para cumpleaños, por ejemplo. Y imagínense, está ahí, ¿no? Está ahí. Pero tú lo soñaste, ¿no? No era nada real. Sin embargo, está ahí, el regalo que siempre esperaste, ¿correcto? Eso es un efecto también fantástico. Como tu sueño, ¿no? Se pudo haber hecho realidad inmediatamente, ¿correcto? Muy bien. Estos son elementos que se van a presentar en el cuento fantástico y que tú puedes tomar en cuenta al momento de realizar un cuento. Seguimos. Los representantes hay que tenerlos muy en cuenta. Ya son muy famosos en este caso, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Borges escribió ficciones, el Aleph y el libro de Arena. Sobre todo en el libro de Arena nosotros vamos a tener cuentos fantásticos. Julio Cortázar también todos los fuegos, el fuego, bestiario y como había mencionado la noche boca arriba, que es uno de sus cuentos más famosos también de corte fantástico. Horacio Quiroga tiene cuentos de la selva, la miel silvestre, también donde aparecen personajes fantásticos y acá también el espacio es un tanto fantástico, ¿sí? En el caso de Lovecraft tenemos, por ejemplo, La nave blanca, que es uno de esos cuentos más famosos, ¿ya? Bradbury, El sueño del trueno, aunque Wright, por ejemplo, también ha hecho cuentos de terror. Y entre los peruanos tenemos, como ustedes tienen también en el libro, El hipocampo de oro y Phoenix de Solatrix Mediati, que es otro de los cuentos también de Abraham Valdelomar, ¿sí? El doblaje que ya hemos leído y la insignia de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien. Ahora te invito a que estés presente en la clase de hoy que vamos a tener, ¿no? Para reforzar justamente algunas cuestiones con respecto a la creación de nuestro cuento para poder terminar. Como tú ya conociste cómo se hace un cuento fantástico, es posible que tú también puedas darle un giro, ¿ya? Fantástico a tu cuento, poner un elemento fantástico a tu cuento y eso lo vamos a aprender en el taller de hoy que vamos a tener. Por tanto, te invito a que no te pierdas la clase de hoy para poder elaborar ya el inicio nuevo desenlace de nuestro cuento. Les recuerdo también que ya han elaborado ustedes los elementos del cuento y por tanto nos faltaría solamente la segunda etapa, que es la de aprender a hacer los inicios, continuar con el desarrollo y terminar con el desenlace de los cuentos. Muy bien, espero que te haya gustado esta clase. ¿Sí? La vamos a reforzar hoy por la tarde, ¿ya? Y espero tu participación. Muy bien, recuerda que para cualquiera de las evidencias, ¿no? Tienes que contactarme siempre, ¿sí? Y será hasta una próxima clase. Nos vemos.